Buenas tardes, respetada tutora, directora y compañeros de curso. La siguiente es la presentación acerca del informe McBride. ¿Cuáles fueron sus objetivos y la vigencia de este informe en la actualidad? ¿Qué es el informe McBride? El informe McBride es un documento de la UNESCO publicado en 1980 y redactado por una comisión presidida por el irlandés Sean McBride, ganador del Premio Nobel de Paz. Este informe se presentó en la Conferencia General de la UNESCO en el año 1980 y habla explícitamente de las relaciones que se establecen entre los campos de la comunicación, las relaciones de poder y la democracia. El título original de este informe es Un mundo, voces múltiples, al que se determinó por conocer como informe McBride, a consecuencia de que Sean McBride fue el presidente de la Comisión Internacional que se encargó de este estudio. Ahora, ¿cómo surgió esta comisión? Esta comisión nació en la Conferencia General de la UNESCO, celebrada en 1976 en Nairobi, Kenia. Finalizó con el mandato al entonces director del organismo, el senegalés Amadou Mahmoud, quien creó entonces la Comisión Internacional para el Estudio de los Problemas de la Comunicación. Un grupo de intelectuales e investigadores con variados orígenes e intereses, entre ellos Gabriel García Márquez, a quienes se encargó la redacción del documento. Objetivo: el informe de 265 páginas con un nuevo orden comunicativo mundial es básico para la paz y el desarrollo humano. Su objetivo era analizar los problemas de la comunicación en el mundo y las sociedades modernas, particularmente con relación a la comunicación de masas, a la prensa internacional, y entonces sugerir un nuevo orden comunicacional para resolver estos problemas y promover la paz y el desarrollo humano. Por ello, se manifiesta en contra de la concentración de medios en pocas manos y apuestas. En cambio, la pluralidad de canales tradicionales o modernos a través de los cuales los individuos puedan ejercer la libertad de expresión. El documento contiene análisis sobre temas como pluralidad, el analfabetismo, la cooperación de desarrollos, los derechos humanos, la ética profesional de los periodistas, entre otros. Uno de sus aspectos más importantes es el de destacar la necesidad de una corriente de información más equilibrada en todo el mundo. En el documento se establecieron los principios, las acciones y los puntos en los que debería basarse ese nuevo orden mundial de la información y comunicación, NOMIC, que se propina en el informe. Eliminación de los equilibrios y desigualdades en el tercer mundo y los países desarrollados. Erradicar los efectos negativos que producen para la creación de monopolios. Liquidar las barreras, tanto internas como externas, que impiden la libre circulación y difusión equilibrada de la información. Garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de información. Garantizar a su vez la libertad de prensa y de información. Aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas. Cooperación de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior. Respetar la identidad cultural y el derecho de cada país e informar a los ciudadanos del mundo en sus aspiraciones y sus valores, tanto sociales como culturales. Respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en los flujos de información internacionales. Respetar los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y practicar activamente en el proceso de comunicación. Estas son algunas de las características y tendencias de la comunicación actual. Infraestructuras frágiles. Existe un evidente contraste en la infraestructura de la comunicación y la telecomunicación, muy desarrollada y diferente de los países desarrollados y subdesarrollados. Encontramos también una división notoria en estos últimos entre los sectores más avanzados y otros muy atrasados. Una rápida mirada sobre América Latina nos permite advertir que grandes periódicos y la televisión a color vinculada a satélites por mediación de ultramodernas estaciones terrestres, redes de microonda y telefonía directa a Estados Unidos y Europa, y servicio telegráfico y telefónicos, como así también el acceso a los medios metropolitanos en las áreas rurales. También en concentración de los medios y rigidez de la comunicación. Tanto en los países desarrollados como en los subdesarrollados se acentúan cada vez más la concentración de prioridad de los medios. En los Estados Unidos, Inglaterra y Alemania Occidental, el número de diario independiente absorbidos por los grandes consorcios periodísticos es alarmante.
En televisión, la expansión monopolista de Televisa en México es un ejemplo particularmente ilustrativo. En Colombia y en otros países de la región, el número de estaciones de radio perteneciente a afiliados a las grandes radiocadenas crece año tras año. Además, cada vez más usual la concentración vertical, esto es cuando su propietario controla tanto medios de prensa como de radio y televisión. Vinculación con intereses económicos particulares. Con detención, el informe destaca la estrecha ligación entre los medios de comunicación y poderosos intereses comerciales en pequeñez de su función educativa y cultural. A través de la publicidad, la prensa, la radio y la televisión dependen directamente de la política de promoción de ventas de empresas, muy a menudo transnacionales, cuyo único interés es lograr un amplio mercado para un producto determinado. Cabe destacar aquí que sus autores aciertan al resaltar que a menudo se olvida los muchos aspectos positivos de la publicidad, su contribución al empleo y al acceso al público a una amplia gama de selección. Pero se subraya también que la publicidad tiende a promover en los públicos actitudes de un consumismo obsesivo y reñido, a veces con sus verdaderas necesidades y con las prioridades productivas del país. Dependiendo de los ingresos publicitarios, la mayoría de los medios no puede sino conducir una política conforme con los intereses de las empresas más fuertes. De esta manera se encuentran estrechamente ligadas a las clases económicas dominantes y a sus esquemas de conservación de las estructuras tradicionales y del inmovilismo social. En 1980, la UNESCO publica un documento llamado Voces Múltiples, un solo mundo, precedida por el irlandés nacido en París, Sean McBride. Este documento analiza los problemas de la comunicación en el mundo y la sociedad moderna. Algunos de los puntos fuertes del informe McBride analizan el desequilibrio y las desigualdades entre el tercer mundo y los países desarrollados. Analizan la manera de erradicar los efectos negativos que se producen por la creación de los monopolios, liquidar barreras tanto internas como externas que impiden la libre circulación y una difusión equilibrada de la información, garantizar la pluralidad de las fuentes y los canales de la información, garantizar a su vez la libertad de prensa y de información, aumentar la capacidad de los países del tercer mundo para mejorar la situación, el equipamiento y la formación profesional de los periodistas, cooperar de los países desarrollados hacia el cumplimiento del punto anterior, respetar la identidad cultural y el derecho de cada país de informar a los ciudadanos del mundo de sus aspiraciones y sus valores tanto sociales como culturales. Respetar el derecho de todos los pueblos del mundo a participar en flujos e información internacionales. Respecto a los derechos de los ciudadanos de acceder a las fuentes de información y de participar activamente en el proceso de comunicación. Este informe produjo un descontento no solo en los Estados Unidos, sino en todos los países desarrollados del primer mundo, ya que sintieron o expresaron que esto atentaba en una manera directa contra la libertad de expresión y contra el libre capital. Es por eso que los Estados Unidos trató o elaboró un documento donde omitió algunos puntos importantes de la pluralización y la democratización de los medios de comunicación en cuanto al informe McBride. Muchos teóricos de la comunicación y de la información afirman que este documento aún en nuestros días es vigente.
En mi opinión personal, considero que este documento es vigente, pero las tecnologías nos han dado la oportunidad de pluralizar y de masificar los medios de comunicación alternativos. Es decir, que, por ejemplo, un youtuber en nuestros días, en uno de sus videos, tiene la capacidad de tener millones de visitas, algo bastante superior o por encima de los ratings que registran los grandes medios de comunicación en nuestros días. Entonces, en una manera, el informe McBride nos alertaba o nos precedía la necesidad de tener esas nuevas tecnologías para poder tener un mundo más pluralizado y no depender de los grandes medios de comunicación como monopolios o únicas vías para ser informado, sobre todo de los países desarrollados frente a los países del tercer mundo o subdesarrollados. Pero considero que esto está cambiando bastante y en gran medida gracias a la incorporación de las redes sociales como YouTube, Facebook, Instagram, donde comunicadores a manera independiente pueden ejercer en una manera profesional e íntegra el oficio de comunicar. Esto más en cuanto a medios alternativos de comunicación, pero con la diferencia, los medios de comunicación alternativos siempre han existido, pero la diferencia es el poder de difusión y el alcance, porque está claro que el alcance a través de estas redes sociales es un alcance incluso superior que a los ratings registrados por estos medios. Estudios recientes revelan que sobre todo estas nuevas generaciones consumen poco los medios tradicionales de comunicación como el papel imprenta, los noticieros y se inclinan más por medios alternativos de comunicación hechos en redes sociales. Esto yo considero que genera otra problemática, ya más conectado con los fake news, eh, más conectado con la falta de ser profesional a la hora de presentar noticias y también a la hora de presentar noticias y también a la hora de la honestidad y la integridad de la misma. Pero también es verdad que han hecho un contrapeso importante a todo lo que es el oficialismo. Es decir, que en nuestros días los medios y las redes sociales se han encargado en muchas ocasiones de desmentir o refutar una versión oficial o versiones oficiales de los medios de comunicación. Entonces, para concluir, digamos, este audio, yo quiero decir que en mi opinión, el informe McBride es relevante en lo que he podido conocer de él, en lo que he leído y entendido de él. Y también no considero que sea un informe de línea izquierdista como lo expresó en su momento países como los Estados Unidos en la UNESCO. Según la fuente de Wikipedia, esto generó también que el principal impulsador de Shane McBride, llamado M. Bow, que era el director general de la UNESCO, también renunciara a su cargo.
Entonces, sí, para concluir, el informe McBride no lo considero de línea izquierda, lo considero un informe importante con unos puntos importantes a debatir para lograr una democratización en los medios de comunicación y en la información misma. Muy buenas tardes para todos, estimado tutor del curso y compañeros del curso Comunicación Alternativa. Lo que decidimos como grupo para esta segunda actividad colaborativa es abordar el informe de McBride. De acuerdo al orden que establecimos, me tocó abordar el nuevo orden de comunicación, obsesiones y sugerencias. Inicialmente daré un breve resumen sobre esta parte que es muy importante, sobre las propuestas que McBride hace sobre el nuevo orden de la comunicación y la información, y ya al final haré una breve reflexión sobre lo que se aplica en la actualidad sobre este informe. Teniendo en cuenta la construcción de un nuevo orden de comunicación e información en el mundo, el informe de McBride muestra su posición comprometida con el cambio. Sus premisas, aportes y propuestas más importantes fueron las siguientes. Primero, la comunicación es principalmente política. Los medios y sus contenidos actúan en vacíos históricos. Por lo general, casi siempre cargan su intención política. Segundo, en nuestros días, una época marcada por la guerra y la violencia, la comunicación no puede ser neutral. Por encima de cualquier interés, la comunicación debe estar apoyando a la paz, el desarrollo y los derechos humanos. Tercero, nadie debe pretender ser el dueño de la verdad absoluta y objetiva, más aún cuando existe la libertad de información. Cuarta, dado que hay gran diversidad política, económica y cultural a nivel mundial, es difícil pensar en un método único y válido para países en desarrollo, desarrollados, capitalistas o socialistas. Quinta, la omnipotencia de los medios son una noción errónea. La comunicación no es ni puede ser el de una máquina en desarrollo. En este informe de McBride, él desarrolla numerosas temáticas de sumo interés para el futuro de las comunicaciones. A. Políticas de comunicación. Los países en desarrollo deben formular políticas nacionales de comunicación con el fin de utilizar sistemas de comunicación e información en apoyo a sus planes y programas de desarrollo y cambio social. Desarrollar las infraestructuras de la comunicación, en especial de las comunicaciones. Se debe facultar la democratización de la comunicación, ampliando los accesos e incluyendo lo alternativo y participativo. B. Libertad y responsabilidad. La libertad de prensa y la libre circulación no pueden ser excusa para el libertinaje de la comunicación, más allá del bien o del mal. Los medios deben asumir compromiso para el desarrollo de justicia y lo social. C. Comunicación como recurso. Hoy en día, la comunicación debe ser considerada un recurso económico similar al de una materia prima, como la energía. La comunicación social, por su carga educativa, capacidad para motivar, concientizar y promover la movilización social, debe ser entonces manejada con los mismos criterios económicos que ordenan nuestros recursos naturales. D.
Derecho a la comunicación. El hombre no solo tiene derecho de recibir información de diversas fuentes, sino de ser fuente activa de los contenidos de la comunicación. El informe vincula este derecho al grupo de derechos llamados de tercera generación. Los de primera generación, donde están los derechos civiles y políticos enunciados en la Revolución Norteamericana y Revolución Francesa. Los de segunda generación, los derechos económicos y sociales. La de tercera generación, el derecho a la paz, el desarrollo, el medio ambiente y a la participación. Democratización de la comunicación. Aquí McBride postula cambios: reducir los monopolios de información y de comunicación, disminuir los niveles de desigualdad que caracterizan las relaciones entre las minorías que ejercen el poder de información. Se debe ampliar más la información donde se pueden proporcionar a grupos marginados, sociales, étnicos, recursos para generar corrientes autóctonas de comunicación. Tecnología y cultura. Para McBride está latente el peligro de que las nuevas tecnologías robustezcan el poder de los grandes medios. Reconociendo este peligro, la comunicación puntualiza que muchas de las nuevas tecnologías no deberían ser rechazadas a priori, ya que abren nuevas perspectivas para el desarrollo. El progreso técnico se pone a servicio del hombre, de la democracia y solidaridad entre las naciones. Superar los desequilibrios. No debe ser únicamente en los países desarrollados donde debe de mejorar cualitativa y cuantitativamente la información sobre los países en desarrollo. Los países en desarrollo deben crear flujos informativos propios e implementar políticas de comunicación para reducir las dependencias y salvaguardar su identidad política. Apoyo a los grandes problemas mundiales. Enfatiza en esta parte McBride que la opinión internacional debe pensar plenamente en los problemas que amenazan la humanidad, como el hambre, la miseria, el racismo, el analfabetismo, la violencia a la mujer y muchas otras cosas muy importantes. Los gobiernos no buscan o no logran consenso necesario. Deben entonces los medios de comunicación explicar las trabas, sujetar corrientes de opinión pública, popular y de presión adecuada. El apoyo a los derechos humanos y la lucha por un nuevo orden económico e informativo. Resalta aquí McBride la necesidad de una mayor responsabilidad de los periodistas frente a la sociedad y la importancia de los códigos de ética de la profesión. Este informe de McBride tiene que ver mucho y está muy atado a las lecturas de la unidad 1 que tuvimos que analizar en la actividad individual. De hecho, en uno de los textos se analizó el nuevo orden de información y de comunicación. Y es algo muy similar. Claro está que, como lo traté de mostrar aquí, McBride va mucho más al detalle con sus premisas y con sus propuestas. Si nos vamos a lo que se observa hoy en día a nivel mundial, sí es cierto, así existan organizaciones como la UNESCO para parametrizar muchas cosas sobre la información y la política. Es difícil porque cada país toma sus propias decisiones.
Sin embargo, ya es mucho más fácil el tema de la libertad de prensa, ahora con las redes sociales que desde lo personal creo que se han vuelto el medio masivo más importante que existe. Sin embargo, todavía tiene sus falencias porque también es un medio que no solo se utiliza para bien, para dar buena información, sino que es un medio pues, que se da para que se estafe mucho la información que llega al receptor o simplemente se digan cosas falsas o por ahí mismo se destruyan medios de comunicación alternativa. En nuestro caso en Colombia los macromedios, por decirlo así, por ahí también aprovechan para influenciar y de pronto destruir medios alternativos que nos traen información de calidad a todos. En Colombia, nuestro país, sigue siendo un poco difícil la inclusión total de la comunicación alternativa. Hay muchos periódicos rurales, de barrio, radios de barrio, emisoras, canales que intentan llevar una buena información, pero de pronto medios que están alienados por el Estado o simplemente por corrientes o partidos políticos los terminan por destruir o simplemente atacar para que no llegue de manera objetiva y siga el pueblo en su ignorancia. Un caso muy específico y muy reciente fue lo que pasó hace poco con Noticias 1, donde es un canal que intenta traernos la información de la mejor manera, sin censura, y nos está mostrando lo que es la realidad del país. Por parte del Estado y algunos otros medios se organizaron para que no saliera más al aire y hoy día tienen muchos problemas para salir al aire. Un canal que realmente ha gustado mucho por el aporte que le está dando a nuestra sociedad. No por noticias amarillistas ni nada, sino por simplemente mostrarnos la verdad. Así que las propuestas sí, algunas se aplican, pero aún ejecutar y llevar al 100% las propuestas que se han dado por parte de McBride para el nuevo orden de la comunicación e información es difícil. Muchísimas gracias a todos, espero estén muy bien, hasta una próxima.